Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Ana Elena López Hernández. Ella estudió la licenciatura de médico cirujano militar por la Escuela Médico Militar. Hizo una residencia médica en ginecología y obstetricia en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud por el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. También tiene una subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene la certificación como cirujano robótica por el Sistema Da Vinci del Centro de Entrenamiento Memorial Herman Houston en Texas. También es miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Actualmente la subjefa de la sección de ginecología del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, y es médico adscrito al Servicio de Biología de la Reproducción. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo la palabra. Perfecto, voy a compartirles pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque, bueno, finalmente también me gradué de la subespecialidad en Biología de la Reproducción ahí en mi querido Nutri, y estoy muy contenta de la invitación. Finalmente también trabajé con los químicos, sobre todo de ahí de inmunología, y bueno, les tengo un cariño enorme. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama tumores pélvicos benignos. Vamos a hablar específicamente de los miomas uterinos. Ok. Bueno, esta plática, además de que la quiero enfocar a las cuestiones, bueno, aterrizando todo lo que hacemos en el aspecto de laboratorio, de investigación, aterrizarlo a la parte clínica y a la parte a la que yo me realizo todos los días, ¿no? Que es la parte de ver pacientes, de tratar pacientes, etcétera. Finalmente, con esta imagen quiero comentarles que somos lo que comemos, ¿no? Somos a lo que estamos expuestos, todo lo que respiramos, comemos, nos untamos en la piel, todo eso ha hecho que diversas enfermedades o patologías, sobre todo en el aspecto ginecológico, hayan aumentado en prevalencia e incidencia. ¿Cómo afecta todo esto a lo que estamos expuestos? Pues bueno, finalmente la cultura y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, todavía nos cuesta mucho trabajo acudir al médico, ¿no? O sea, no tenemos esa cultura preventiva de ir al médico, aunque estemos en buenas condiciones, ¿no? O no tengamos algún síntoma o dato clínico que indique que estemos enfermos. Finalmente, y la normalidad es que vayamos al médico cuando ya estamos muy enfermos o bien cuando ya las cosas no tienen remedio. Esto lo comento porque finalmente y seguramente todos tenemos algún conocido, amigo, familiar, ¿no? Que tenga problemas de infertilidad, que tenga problemas de sangrado uterino normal, que tenga problemas o síntomas inespecíficos como dolor pélvico, dolor abdominal, sintomatología urinaria, que vaya muy seguido al baño o que vaya con urgencia, o dolores en la parte lumbar o en la espalda. Ok, todo esto lo comento porque mucha de esta sintomatología puede ser provocada por los miomas uterinos. Quise hablar de este tema porque particularmente en los últimos meses me he dedicado al tratamiento quirúrgico de los miomas uterinos y quisiera platicarles ya al final mi experiencia, sobre todo en cirugía robótica. Bueno, estos miomas uterinos son los tumores ginecológicos benignos más comunes. Son más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Alrededor del 40% de estas mujeres que se encuentran entre los 35 y 45 años podemos tener miomas uterinos, y seguramente muchas de esas mujeres
incluso morirán sin saber que tuvieron miomas, ¿no? Algunas otras tendrán sintomatología y algunas otras tendrán indicación para cirugía. Los procesos patológicos o los mecanismos patológicos y genéticos aún no se han descrito claramente para esta patología. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. Como les comenté, todos estos procesos o todos estos alimentos procesados, que ya, si no es que un porcentaje importante o bien el 100% de los alimentos que ingerimos, pues ya tienen cierto proceso de industrialización. Todo aquello que afecta nuestra genética y y la epigenética también, y todo aquello también que aumenta nuestro sistema inmunológico. Que igual muchas de las enfermedades ginecológicas, sobre todo aquellas relacionadas con la infertilidad, en donde hemos perdido la capacidad de autorregulación inmunológica, también tiene que ver con este tipo de enfermedades. Actualmente ya es más común ver mujeres jóvenes, porque antes el rango de edad en el que se presentaban era, como les comenté, de 35 a 45 años, pero ahora podemos encontrar enfermedades o enfermedad miomatosa severa en mujeres jóvenes entre los 20 y 25 años. La epidemiología de esta patología, como les comenté, estas mujeres en edad reproductiva o aquellas que menstruan cada mes, el 40% tendrán miomas. Aquellas mujeres que se encuentran en la clasificación que se llama stroke, que clasifica las edades reproductivas de la mujer, el -1 quiere decir perimenopausia. Esto quiere decir que el 70% de las mujeres que están alrededor de los 45, 50 años, 70% de ellas tienen miomas. El 25% de ellas estarán en la edad reproductiva y 25% presentarán sintomatología severa, las cuales serán tratadas finalmente quirúrgicamente. Vamos a hablar un poquito más del tratamiento más adelante, pero aquellas pacientes que se traten quirúrgicamente, entre el 15 y 33% que se traten con miomectomía, que es únicamente retirar el tumor, recurrirán en este porcentaje, y estas que recurren, el 10% de ellas terminarán finalmente en histerectomía. Las causas, pues las causas todavía no se han definido de forma clara. Se han descrito mecanismos moleculares que permiten la transformación de las células miometriales del útero. Otros factores como el estrés secundario a hipoxia, contracciones musculares durante la menstruación, el embarazo y el parto, que finalmente con esto podemos pues sugerir, ¿no?, que los mismos procesos que vive una mujer de forma normal, ¿no?, como es la menstruación, el embarazo, el parto, es un factor de riesgo para nosotras mismas para presentar esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí vamos aterrizando un poquito en la clínica, ¿no? Cuando empezamos a escuchar a los pacientes, cómo se sienten, qué síntomas tienen, los antecedentes, el interrogatorio, los antecedentes que impactan muchísimo en la sospecha diagnóstica. Se han descrito también desórdenes funcionales y estructurales de la matriz extracelular. Esto ya es los mecanismos moleculares, que vamos a platicar un poquito de ellos. Estos miomas se sabe que son débilmente vascularizados y que también tienen un crecimiento y una organización anormal de las células miometriales dentro del tumor. Para hablar un poquito de estos mecanismos moleculares, voy a presentar este artículo en donde se caracterizaron los miomas con secuenciación del genoma completo. Esto es un artículo de 2013, sin embargo, fue un parteaguas en los mecanismos genéticos que se presumen de la formación de estos miomas. En este estudio se evaluaron tumores del músculo liso, todos eran por patología miomas uterinos. Se reconoció una prevalencia del 77% en ese hospital para esta patología, y se reconocieron factores de riesgo que fueron criterios de inclusión para las pacientes, tanto hormonales como la historia familiar, ancestría africana y obesidad, así como la presentación múltiple. O sea que todas estas pacientes no solo tenían un mioma, tenían varios. Perdón.
Ok, dentro de los antecedentes y lo que evalúa este artículo son los siguientes genes. Algunos tienen que ver con enzimas como la polimerasa, otros tienen que ver con activación oncogénica, otros tienen que ver con deleciones particulares que se encontraron en los miomas. Los sujetos de estudio para esta metodología pues fueron mujeres, fueron 30 mujeres. Se analizaron 38 miomas de esas 30 mujeres en un hospital de la Universidad de Helsinki entre los años 2001 y 2008. Finalmente, de todos estos 38 miomas que se analizaron por secuenciación del genoma completo, se encontraron que 16 de ellos tenían una mutación en el gen que tiene que ver con la enzima polimerasa. 4 que tuvieron que ver con la mutación en el gen FH, que tiene que ver con enzimas involucradas en el ciclo de Krebs, y 18 de ellos no tenían ninguna mutación, tanto en la activación oncogénica y en esta alteración durante el ciclo de Krebs. Este análisis del genoma completo también evidenció que existen variaciones somáticas estructurales, alteraciones en el número de copias e inserciones o deleciones genéticas que también fueron encontradas en específico en estos últimos genes. Perdón. Dentro de los resultados que arroja este artículo, pues bueno, no concluye exactamente qué genes son los estrictamente relacionados a la presencia de los miomas. Sin embargo, menciona que las mutaciones en MET12, que son los de activación oncogénica, se presentan de forma global en los patrones de expresión. En el análisis de agrupamiento jerárquico, resultó que muchos de estos miomas presentaban mutaciones en este gen. Otra cosa que también evidencia este estudio es que los múltiples miomas en un solo paciente pueden tener el mismo origen clonal y podrían explicar su recurrencia múltiple y su recurrencia después de la miomectomía. Ay, perdón. También la evidencia de aberraciones cromosómicas, desarreglos cromosómicos complejos también fueron evidenciados en este estudio. No se encontraron otros genes responsables de los que platicamos hace 2 diapositivas, y las inserciones y deleciones, sobre todo en CUX1, también se hicieron evidentes en este estudio. Para resumir un poco el artículo, tenemos que la célula miometrial, que también el artículo explica que puede o no presentar mutaciones en el P53, también puede estar expuesto a diferentes estímulos, como es la cromotripsis, que finalmente puede reducirse en un control, en una disfunción en los controles en el ciclo celular, que hace deficiente la reparación del DNA, sobre todo en las rupturas de doble cadena. Los rearreglos también, que prenden y apagan genes, y las mutaciones, como les comenté, en esta activación oncogénica, que tiene que ver directamente en MET12, o en la pérdida bialélica de FH, que provoca estrés metabólico en las células, y finalmente todo esto disregula y permite la formación de los miomas. Ok, otras teorías implicadas en la formación de los miomas tienen que ver con aquellas vías de señalización donde participan genes que regulan el metabolismo de hormonas esteroides, porque sabemos que estos miomas, digámoslo así, sobreviven y se alimentan por hormonas esteroides, estrógenos y progesterona. También otra teoría es que el tejido de estos tumores presenta la enzima aromatasa, que finalmente genera la producción endógena de 17-beta-estradiol y, bueno, permite o perpetúa este crecimiento de los miomas. Actualmente es más común ver mujeres que hacen una enfermedad miomatosa severa, ¿no? Y que
pueden incluso caer en la cirugía y a los siguientes 3 meses, 6 meses, volver a tener el útero completamente lleno de miomas. También se han descrito alteraciones epigenéticas y, como les comenté en un inicio, los disruptores endocrinológicos. Sin embargo, pues bueno, uniendo esta parte de investigadores y clínicos, ¿no? Descifrar todos estos múltiples desórdenes moleculares, nos permite encontrar nuevas formas de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico finalmente. Bueno, un poquito de clínica, no nos hace daño. La presentación clínica de estos miomas puede ser, principalmente es el sangrado uterino anormal. Otras pacientes pueden tener en menos proporción dolor pélvico, disfunción intestinal, trastornos de llenado de la vejiga que les produce frecuencia urinaria o urgencia, también retención urinaria. Actualmente los miomas de gran tamaño o de gigantes elementos, que así los llamamos en ginecología, son más comunes. Entonces pueden afectar o pueden comprimir estructuras adyacentes y hacer, por ejemplo, que los riñones o que los ureteros no evacúen bien la orina y producir hidronefrosis. Y finalmente esto será un proceso silencioso para también daño renal. Otros síntomas, la constipación o la dispareunia, que son trastornos de la sexualidad. Para el diagnóstico de estos tumores pélvicos, pues existen varias técnicas de imagen, como lo es el ultrasonido, que es un ultrasonido simple en escala de grises, en donde podemos ver cómo se delimitan bien estos tumores. Finalmente, la clínica es muy importante, sobre todo cuando se trata de miomas grandes. El interrogatorio, como ya habíamos mencionado, también es muy importante para dirigir nuestra sospecha diagnóstica. En mi caso particular, que me dedico a la biología de la reproducción y finalmente a preservar la fertilidad en las pacientes, normalmente para caracterizar por imagen mejor estos tumores, hago resonancias magnéticas. Esto con la intención de, una, saber cómo voy a planear la cirugía, y dos, el pronóstico que le voy a dar a la paciente. No es lo mismo tener un mioma que se encuentre dentro del espesor del miometrio o que se encuentre protuyendo a la cavidad endometrial o bien hacia la cavidad abdominal. Aquellos, sobre todo que contactan con el endometrio, tendrán más impacto, sobre todo en la fertilidad, ya que tocar el endometrio, sobre todo con energía, pues hace que el endometrio haga cicatrices y que finalmente, por efecto de estas cicatrices, aumente la probabilidad de infertilidad de las pacientes. Aquí rápidamente la presentación y la clasificación. Como les comenté, los miomas pueden estar protruyendo hacia la cavidad abdominal, en el espesor del miometrio, y protruyendo hacia la cavidad endometrial, que son los que para mi especialidad afectan aún más la fertilidad. Existe, bueno, para estos miomas existe tratamiento médico y existe tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, que muchas pacientes, sobre todo aquellas que quieren preservar la fertilidad o bien que definitivamente no quieren llegar a la cirugía por algún riesgo o comorbilidad asociada, existen opciones escalonadas para todas ellas. Hay algunos tratamientos médicos que solo van dirigidos hacia disminuir el tamaño del mioma y los riesgos, sobre todo de sangrado, para estas pacientes durante el tratamiento quirúrgico. Finalmente, miomas que rebasan los 5 o 6 centímetros, es muy difícil que remitan con medicamento. Entonces, finalmente, estas pacientes tienen que ser llevadas a cirugía si es que la sintomatología es importante. Aquí, para las terapias médicas, tenemos los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, que, bueno, finalmente, valorando el riesgo-beneficio para estas pacientes, no podemos llevarlas a más de 6 meses o 1 año con este tratamiento porque finalmente el riesgo de estarle dando sus medicamentos lo sufre el hueso y lo sufre también la protección cardiovascular. Entonces, estas pacientes, les digo, normalmente les damos a los agonistas con la intención de llevarlas a la cirugía.
Hay otro, el diumirena, que es el dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel, la progestina levonorgestrel, que finalmente hace que por el efecto minipil de la progestina el endometrio no crezca. Entonces el endometrio ya no se desprende y ya no deja salir toda la sangre que puede secuestrar el mioma, ¿no? Porque finalmente el sangrado uterino normal es el principal síntoma de estas pacientes. Entonces el diumirena, si es que no tienen muy deformada la cavidad, puede ayudarles. Otros más leves pues pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos orales, que finalmente no dejo, yo en lo particular no indico anticonceptivos orales, porque finalmente son dosis muy altas y posteriormente el riesgo más la población que normalmente tratamos, ¿no? Que tiene cierta disfunción metabólica, finalmente y honestamente esa es mi última opción terapéutica. También los moduladores selectivos de los receptores de progesterona pueden ayudar un poco a disminuir el tamaño de estos tumores para que finalmente llevarlas a la cirugía. Y otros medicamentos con actividad antifibrinolítica, como es el ácido tranexámico. Para el tratamiento quirúrgico, bueno, pues realmente el tratamiento quirúrgico es muy fácil de explicar. Hay pacientes que evaluando su edad reproductiva, los deseos genésicos que ellas tengan, dicta mucho o norma nuestra conducta, ¿no? Si ellas quieren embarazarse o no. También la edad, ¿no? Porque puede que quiera embarazarse y tener una edad en la que va a ser más riesgo que beneficio lograr el embarazo. Hay otras opciones como la resonancia magnética que no se hace en México, la miomectomía, que como ya les había comentado es extirpar el tumor y volver a cerrar el útero, de esta forma preservando la fertilidad. Y también la embolización de arterias uterinas. La embolización es un procedimiento que normalmente no hacemos, o más bien que no hacemos los ginecólogos, lo hacen los médicos expertos en radiología intervencionista, en donde embolizan estas arterias y suelen, secundaria a la necrosis a la que se exponen estos tumores, disminuir o incluso desaparecer si es que tienen un tamaño pequeño o mediano. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco de mi experiencia, de lo que he estado haciendo los últimos meses. Los últimos meses me he dedicado estrictamente a ver estos tumores y en muchos casos a preservar la fertilidad. Aquí vemos rápidamente cómo es que manejo a estas pacientes. Cuando nosotros ya diagnosticamos los miomas, también hay que establecer prioridades en estas pacientes. Como les comenté en un inicio, hay muchas pacientes que no van a tener síntomas y que incluso morirán sin saber que tuvieron miomas. A veces estos miomas se diagnostican de forma inadvertida en estudios por cualquier otra indicación. Sin embargo, a las que hay que ponerles más atención es a las sintomáticas, porque hay pacientes que pueden llegar incluso a tener tumores gigantes ahorita vamos a ver las fotos un poco más adelante, pero de 20, 30 centímetros. O bien, en el aspecto funcional pueden llegar a afectar tanto el sangrado que caer en la anemia. También otro rasgo importante es si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. Siempre las pacientes posmenopáusicas o que ya cumplan con los criterios de menopausia, que es 12 meses ininterrumpidos de cese de la menstruación, todo aquel sangrado anormal estamos obligados a estudiarlo porque hay mayor posibilidad de que sea malignidad, de que sea cáncer. Sin embargo, en las premenopáusicas, pues tenemos un abanico todavía más grande de posibilidades diagnósticas y además de posibilidades terapéuticas, como las que ya platicamos. Yo me certifiqué en cirugía robótica en diciembre del año pasado, a pesar de la pandemia, pero llevaba 2 años ya peleando un poco certificarme en un medio muy cerrado y además
en el medio militar en el que yo me encuentro. Fue un poco complicado, pero finalmente lo logramos y además orgullosamente digo que soy graduada de nutrición. Aquí en el Hospital Militar nosotros tenemos el sistema robótico Da Vinci, que tenemos el SI, ahorita ya hay más generaciones y ya hay un robot todavía más avanzado. Sin embargo, tuve la oportunidad de certificarme en esta consola que se llama Da Vinci SI. Les voy a platicar perdón, a continuación de mis casos. Tengo una casuística buena y quiero que ustedes vean qué tanto puede afectar a nuestras pacientes esta enfermedad miomatosa. Yo cuando empecé a ver a estas pacientes, yo me preguntaba cómo era posible que las pacientes permitieran que creciera tal tamaño el tumor, ¿no? Y que además no se dieran cuenta. Pero después platicando con ellas, o sea, realmente la gente, o sea, no tiene, o más bien no tenemos como una cultura general ginecológica o reproductiva, ¿no? Que también me enseñaron mucho en mi subespecialidad, ¿no? Porque esta parte de las hormonas, de la sexualidad, de lo ginecológico, de verdad no tenemos, no le damos la suficiente atención. Estos son algunos casos, estos fueron mis primeros casos de cirugía robótica, como ven, o sea, úteros completamente deformados, miomas importantes. Todas estas pacientes llegaron a mi consulta por sangrado uterino normal. Como les comenté, este tipo de tumores, como el tejido está completamente desorganizado, secuestra mucha sangre, entonces durante el ciclo menstrual, que el endometrio va creciendo y se va alimentando desde las arterias o arteriolas uterinas, se van haciendo tortuosas las venas y las arterias, y justo cuando se desprende el endometrio en la menstruación, pues toda esa sangre sale y se traduce como una menstruación abundante. Estos son casos, tremendos casos que además de que sangraron mucho, pero fueron casos muy exitosos que sí logré terminar por cirugía robótica. Como ven, podemos comparar el tamaño de la mano con el mioma. Esto es un mioma intramural en el fondo del útero. Y este es un mioma cervical. O sea, como pueden ver en la foto de la derecha, el útero está bien delimitado arriba y por abajo el mioma. Estos miomas, sobre todo que se encuentran cervicales, son los que producen sintomatología, sobre todo urológica, o retención de orina, hidronefrosis. Aquí pueden ver la totalidad de la anatomía del útero deformada. Esto es a la izquierda es un producto de histerectomía y a la derecha es un producto de miomectomía. Es una paciente de 33 años buscando embarazo, entonces le hicimos meramente la miomectomía. Como pueden ver, aquí pongo el bisturí para hacer una relación del tamaño, ¿no? Más o menos unos 12-13 centímetros. Otros casos, miomas que aquí podemos ver en la foto a la izquierda, cómo los miomas pueden afectar todo el espesor del miometrio y además involucrar la cavidad endometrial. Estos miomas son los más peligrosos para la fertilidad porque el endometrio que cubre estos miomas suele ser disfuncional y no tiene la capacidad de implantación para los embriones. Entonces, estas pacientes pueden sufrir de abortos recurrentes. En la figura del medio, igual aquí podemos ver que protruye totalmente hacia la cavidad endometrial. Y en la foto a la derecha, pues múltiples miomas pequeños que finalmente sí distorsionan la anatomía del útero. Otros casos, estos fueron los que les acabo de presentar, fueron casos robóticos, pero también tengo casos abiertos como estos, ¿no? Les digo miomas de 20-30 centímetros, de pacientes que parecía incluso que vivieron embarazo, ¿no? Entonces yo les preguntaba por qué no se dio cuenta que le creció así el abdomen, ¿no? Pero bueno, fueron casos muy exitosos, ¿no? A las pacientes les fue muy bien, además de que los miomas tienen muy baja probabilidad de malignizarse.
La foto a la izquierda es producto de histerectomía y quitamos todo el útero, pero el de la derecha fue miomectomía, porque la paciente tiene deseos de embarazarse. Les voy a presentar un video de lo que hago, de lo que he estado haciendo en los últimos meses. Este no es un caso robótico, este es un caso laparoscópico y se los quise presentar porque se ve muy bonito y porque se ve muy limpio. Normalmente las miomectomías son sangrientas y son cirugías en las que uno vive como al borde de la navaja, porque la paciente está sangrando o se está transfundiendo en lo que uno le hace la miomectomía, ¿no? Pero este es un caso muy bonito. Quiero que vean al principio cómo entramos con la cámara. Y vemos que el mioma está seguramente intramural o en el espesor del miometrio y tiene un tamaño importante. Ahí estoy viendo qué tanto distorsiona la anatomía, porque hay que estar conscientes de la anatomía, sobre todo de los ureteros, para no lastimarlos, de las arterias, para evitar más sangrado en las pacientes, y evaluar cómo vamos a hacer el corte para quitar el mioma. Entonces ahí estoy diciéndole a mi ayudante que vamos a entrar de forma transversal para retirar el mioma. Ahí estoy infiltrando un poquito de vasopresina para que no me sangre el mioma, porque recuerden que secuestra mucha sangre. Y empiezo el corte. Y bueno, les platico un poquito. La verdad es que esto de la mínima invasión, además de que ya tiene muchos años vigente para la terapia de estos tumores. Honestamente, aquí en México, o sea, poca gente realiza estas miomectomías de tumores grandes por mínima invasión. Comprendí que la mínima invasión realmente sí hay que creer en ella, porque terminar estos casos sin desesperarse es de tener la sangre muy fría, ¿no? Y además, no estresarse por el sangrado, ¿no? Entonces, sí hay que tener cierto temperamento para aguantar esto. Aquí, pues ya estoy abriendo un poco el mioma, me está ayudando, valga mi ayudante del otro lado con la contracción. Y luego aquí ya tenemos un poco más expuesto el mioma. Empiezo a disecar para no lastimar por dentro. Pero como ven, se vuelve complicado porque es una bola y además la consistencia, o sea, está duro el tumor. Entonces rebota, se zafa. Y como les comenté, la verdad es que este es un caso muy limpio, la verdad no está sangrando nada. Está muy bonito, por eso se los quise mostrar. Esta paciente, de hecho, es una paciente de 34 años, para que vean la enfermedad que tiene. Una mujer joven, ¿no? Una mujer que también busca el embarazo. Aquí ya estoy casi cumpliendo la misión. Es cosa también de tener mucha paciencia. Normalmente en estas cirugías van de 1 hora y media, 2 horas. Y bueno, aquí estoy a punto de ya retirarlo. Y bueno, así se ve el útero, ¿no? Como si le hubiéramos, como si hubiera bajado de peso y le quedado grande los pantaloncitos. Pues ahora hay que cerrar ese defecto.
Entonces esta paciente, de hecho esta paciente es colombiana y me parecía muy gracioso cómo me contaba que su novio la abrazaba y le decía, oye, tienes duro el abdomen. Y se tocaba y dice, pero es que no hago ejercicio, pero sí tengo duro el abdomen. Y le hacía burla al novio porque le decía, has descubierto que en el abdomen hay músculo. Pero no, lo que tenía era un mioma de 12 centímetros. Aquí ya quitamos un poco de la cápsula de remanente del mioma. Y bueno, finalmente la cirugía robótica es muy similar a la laparoscópica. Los instrumentos son parecidos, solo que el cirujano realiza los movimientos a través de la consola, a través del robot. Elimina un poco pues cuestiones humanas como el temblor en las manos. Y bueno, para el paciente la verdad es que los beneficios son prácticamente los mismos, ¿no? La recuperación en términos de días de hospitalización, el sangrado, el dolor postoperatorio también mejora muchísimo. Pero bueno, la verdad es que a mí cuando me preguntan cuál es la diferencia entre la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, es que operar sentado, ¿no? Operar sentado en una consola es un milagro para el cirujano, ¿no? Ya no me duele el cuello, ya no me duele la espalda y además estoy operando súper tranquila, ¿no? Yo me acomodo a la cámara, yo muevo mis instrumentos, entonces la verdad es que sí creo que los sistemas robóticos van a mejorar la vida profesional de los médicos. Obviamente que el paciente es el más importante, pero la verdad es que pensar en el médico estuvo muy bien para este, para este equipo de Vinci. Aquí finalmente, ya que quito el tumor, hago un procedimiento que se llama morcelación. Ay, perdón. Entonces agarro el mioma con una pinza, como van a ver a continuación. Y ese tubo que ven, donde está saliendo la pinza, es el tubo del morcelador y tiene una navaja. En donde empieza a triturar el tejido. Otra vez aquí se requiere paciencia nuevamente. Y así seguimos hasta terminar con el tumor. Aquí ya queda muy poco. Y bueno, finalmente el tumor morcelado queda de la siguiente forma. Y así es como se envía para su estudio a patología. Y bueno, la verdad es que eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención.
Le paso el micrófono a Diego. No, gracias, Ana. Es bueno, fue una plática muy interesante. Tenemos algunas preguntas. En una mujer joven, ¿cuál es el porcentaje de embarazo de éxito después de la cirugía? Eso sí puede variar entre paciente y paciente, como les comenté, de acuerdo a a la posición sobre todo de los miomas. Una mujer que tiene unos miomas que no contactan con el endometrio, o sea, tiene una posibilidad de embarazarse con fertilización in vitro entre 40 a 50%. Pero una mujer que tiene un mioma que, que contacta con el endometrio puede hacer cicatrices. Entonces, la ruta de estos pacientes es que el siguiente paso es una histeroscopía, o sea, que es meter una cámara por el útero y con una pinza cortar esas cicatrices y después llevarlas a fertilización in vitro. O sea, además de que esto lleva más tiempo, lleva mayor riesgo quirúrgico y la probabilidad de que se embaracen puede ser de un 18-20%. Lamentablemente, pues no hay ninguna técnica de reproducción asistida. Primero, que dé el 100% de seguridad que te vas a embarazar. Y pues ese porcentaje va disminuyendo de acuerdo a las comorbilidades asociadas. Otra pregunta, ¿qué complicaciones se puede presentar durante la cirugía? Ok, durante esta cirugía, sobre todo el choque, los miomas sangran mucho, entonces lo que yo normalmente hago para poder terminar las cirugías por mínima invasión es las empiezan a transfundir, o sea, yo le empiezo a decir al anestesiólogo, ¿sabes qué? Todavía me falta mucho, ya empiézale a transfundir y así me alcanza, ¿no? Como dando y dando, es quitar el mioma y terminar el procedimiento laparoscópico. Les digo, la verdad es que la mínima invasión es de creer en ella y además los resultados, sobre todo estéticos para las pacientes, actualmente les interesa muchísimo. Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a salir un mioma post cirugía? Sí, va del 15 al 33%, sobre todo estas pacientes jóvenes que hacen miomas grandes, tienden más a recurrir. Otra pregunta, ¿todos los miomas pueden ser operados? Que si pueden ser reversibles, es decir, pueden volverse a presentar. Los miomas, sobre todo que miden 1 centímetro, 2 centímetros, no los, para términos de fertilidad, no los operamos. Si ya la paciente pasó por la inseminación, por la fertilización in vitro, y a pesar de eso no logra el embarazo, sí vale la pena ir por los miomas, pero miomas menores de incluso 3 centímetros, normalmente no los operamos. Y los miomas son de origen genético, o sea que si la mamá tuvo, la hija puede tener y así sucesivamente. Sí se ha descrito que hay un componente hereditario en la miomatosis y la verdad es que es más común. De hecho, ya es una pregunta forzada en el interrogatorio, ¿no? Tu mamá tuvo miomas, tus hermanas, y cada vez es más común ver esta relación hereditaria. Y ¿sabes cuál es la razón por la cual las mujeres no van a la consulta para checarse esa parte de mioma? Porque como mencionas, algunos son asintomáticos, entonces, ¿cuál sería esa, o sea, tú cómo lo verías, cuál sería esa razón de por qué no van a una consulta? Bueno, primero porque o sea, no estamos acostumbrados a esa medicina preventiva, ¿no? A ver, la persona que me siento bien, voy a checarme al médico. No hay un estudio, o todavía no está indicado, por ejemplo, como se utiliza el ultrasonido pélvico como una prueba diagnóstica, más bien como una prueba de tamizaje, como lo es el Papa Nicolau o como lo es la mastografía, ¿no? O sea, no está indicado que les hagamos ultrasonido a todas las pacientes que llegan al consultorio, pero seguramente en el futuro, con este aumento de la incidencia y prevalencia de estas enfermedades, seguramente lo será, porque el ultrasonido no solo puede identificar miomas, puede identificar
tumores en ovario, tumores en salpinges, o bien también hacer diagnóstico diferencial con tumores malignos pélvicos. Otra pregunta, ¿el sobrepeso afecta el crecimiento o formación de los miomas? Sí, definitivamente sí. Un factor de riesgo para este tipo de enfermedades, pues es la aromatización periférica de las hormonas y que, bueno, perpetúan el crecimiento y la formación de miomas en estos pacientes. Y también tenemos muchas felicitaciones, una gran ponencia, excelente ponencia, muy ilustrativa. Creo que ya no Gracias. hay, Gracias. creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces quisiera agradecer a la doctora por su excelente ponencia, a ustedes por haber participado y bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias, doctora, por su Muchísimas excelente gracias. presentación. Muchísimas gracias. De verdad le tengo mucho cariño al instituto. Estoy a sus órdenes. Me pueden contactar si es que tienen algún tema ginecológico y con gusto pueden contactarme. Un abrazo a todos.